especialista responde. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este nuevo capítulo de El Especialista Responde, el programa que hacemos junto a usted. Por eso, desde ya, los invitamos a conectarse con nosotros a través del hashtag El Especialista Responde. Hoy estaremos hablando sobre los principales tipos de cáncer en nuestro país. Cada 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, una fecha que busca concientizar sobre esta patología que es la segunda causa de muerte en nuestro país. Según cifras nacionales, en el 2020 se presentaron 50.000 nuevos casos de cáncer y se produjeron más de 28.000 muertes relacionadas a esta enfermedad. Para profundizar sobre este tema, hablar de cuáles son los principales tipos de cáncer, la importancia del diagnóstico precoz y los factores de riesgo, nos acompaña hoy el doctor Ricardo Silva, oncólogo médico de la Clínica Universidad de los Andes, a quien le damos la bienvenida. Doctor, muchas gracias por estar acá. Hola Melissa, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Doctor, partamos hablando de cuándo estamos frente a un cáncer. Estamos frente a un cáncer cuando la célula normal pierde sus mecanismos de control de crecimiento, ¿cierto? Y obviamente que empieza un crecimiento descontrolado que lleva finalmente a la generación de un tumor, de una tumoración, que lamentablemente al crecer e invadir estructuras vecinas generalmente comienza con los síntomas que aquejan a los pacientes. Y uno de los grandes problemas y graves problemas es que rápidamente tiene la capacidad de tomar carreteras y de diseminarse y salir del sitio original hacia lugares a distancia y generar metástasis. ¿Ha ido en aumento el cáncer en los últimos años en nuestro país? La verdad que es interesante esa pregunta porque efectivamente uno de los grandes problemas que vamos a tener que luchar todos los médicos y en realidad la medicina en el mundo es hacia la primera causa de mortalidad del 2030, o sea, la carga de enfermedad por cáncer en el mundo ha aumentado, principalmente por quizás un tema de factores de riesgo no bien manejados, pero también por mejores procesos diagnósticos y también principalmente por el envejecimiento de la población. Así que ese es un punto importante. Hablaba justamente del diagnóstico temprano. ¿Qué tan importante es en todos los tipos de cáncer el diagnóstico precoz? Sí, es muy importante, es muy importante. Lamentablemente en el día a día los oncólogos médicos recibimos el mayor porcentaje de pacientes ya con enfermedad avanzada y esa es una realidad. Cuando uno estudia cáncer y estas patologías, ese es un gran problema. Tenemos que tratar, en la medida que podemos, los sistemas de salud nacionales, en general, de tratar de enfocarse en la prevención. Esa es la única forma que podemos tomar esto a tiempo y lograr curar a nuestros pacientes. Probablemente trabajar en la atención primaria es una de las grandes tareas que tiene Chile. Claro, porque ¿qué pasa cuando nosotros encontramos el diagnóstico a una fase 4? ¿Cuáles son las probabilidades de vida de esa persona? Evidentemente que disminuyen sustancialmente y el enfoque cambia. El enfoque cuando la enfermedad está en etapas iniciales, la intención de los tratamientos multimodales que usamos nosotros son hacia la curación. Y cuando ya el paciente tiene una enfermedad metastásica, el objetivo no es la curación, el objetivo es el control del crecimiento de la enfermedad y de esa forma mejorar la calidad de vida. Probablemente en ese sentido la oncología en el mundo avanzado hace tratamientos que son un poquito más sofisticados en ser menos tóxicos, con menos reacciones adversas, y ahí es donde uno tiene que sopesar, ¿cierto?, que los tratamientos no solamente mejoren la sobrevida, sino que la calidad de vida de los pacientes. Claro. Hemos preparado una gráfica con el material para revisar cuáles son justamente los cánceres más comunes en nuestro país, tanto en hombres como en mujeres, para que pasemos a revisar. Y también abordar más o menos estas enfermedades. Tenemos la próstata, el colorectal, estómago, de pulmón y riñón. Sí. ¿Cuáles serían las principales, como dónde ponerle ojo? Porque hablamos que el diagnóstico es muy importante, por ejemplo, en el cáncer de próstata. Sí, mira, es interesante esta diapositiva porque efectivamente son las enfermedades en hombres más comunes. Cosas que hay que hacer distintivas. La incidencia no es lo mismo que letalidad. Tenemos enfermedades como cáncer de próstata, que es muy frecuente, el más frecuente en los hombres, pero no es tan letal como el cáncer más letal, tanto en hombres como mujeres en el mundo, como cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón, claro. Por tanto, esas son cosas importantes en aspectos de salud pública, evidentemente. Y obviamente hablar de todo este tipo de patología en forma independiente no da para esta reunión, pero para hacer una reseña a grandes rasgos. Es importante tener en consideración que el cáncer de próstata y colorectal están aumentando en los últimos años, ¿cierto? Y por tanto, el resto también, el enfoque principal es la prevención y el diagnóstico precoz. El cáncer de próstata es algo bien conocido, que es una patología, ¿cierto?, GES, donde los consultorios y los hospitales están bien entrenados, ¿cierto?, en el proceso de diagnóstico usando algunos elementos como, por ejemplo, la evaluación urológica, el antígeno prostático en sangre.
El cáncer colorectal también ha mejorado en su condición, sobre todo el acceso a estudios endoscópicos, en este caso la colonoscopía larga, y en los últimos 3 casos probablemente estómago y pulmón son enfermedades bastante letales, específicamente estómago, una de las enfermedades más letales en hombres acá en Chile, ¿ya? Y efectivamente la endoscopía digestiva alta en pacientes sobre 40 años que tengan síntomas es algo muy importante respecto del ítem de la sospecha diagnóstica por parte de los médicos. El cáncer de pulmón evidentemente es una enfermedad extremadamente letal, que una de las cosas buenas que tiene Chile en los últimos tiempos es que la ha acoplado al GES, por tanto me parece algo bastante alentador, interesante y que vale la pena considerarlo. Acá obviamente la sospecha, el acople es muy importante en la atención primaria, y el cáncer de riñón es un poco menos frecuente, pero evidentemente los equipos están entrenados para tener, ¿cierto?, la capacidad de sospechar este tipo de enfermedades precozmente a través de, por ejemplo, imágenes, en el caso de cáncer de riñón, la resonancia, por ejemplo. Entonces la prevención es lo más importante. Revisemos ahora el caso de las mujeres. ¿Cuáles son los cánceres más comunes? Bueno, tenemos el cáncer de mama, también el colorectal, el de pulmón, como veíamos también en los hombres, el cervicuterino y el cáncer de estómago. Sí, también un poco enfocado en lo mismo. La incidencia de cáncer de mama en las mujeres es la enfermedad más frecuente oncológica, es una de las enfermedades más letales. Probablemente la que ha estado más de moda por la frecuencia que tiene en los últimos, yo diría, 10 años, última década en Chile, a través de los distintos programas GES y a través de específicos programas de detección precoz. El cáncer colorectal, evidentemente también el GES es bastante claro respecto de la colonoscopía precoz después de los 50 años y antes de los 50 años en pacientes que tienen antecedentes familiares directos. El cáncer de pulmón es la sospecha, obviamente, en pacientes que tienen alta carga de tabaquismo. Probablemente el cáncer de estómago igual que en los hombres, la sospecha precoz con síntomas, ¿cierto? Y en nuestro país, después de los 40, 50 años, cualquier paciente que tenga síntomas digestivos, dolor, por ejemplo, abdominal que no se le pase, tiene que el médico pensar en eso. Y el último, me parece interesante, el cervicuterino, que es una enfermedad que hay que comentar porque gran parte de los cánceres, aunque la gente no lo crea, 30-50% de los cánceres son prevenibles. Y uno de ellos es el cáncer de cervicuterino por la conocida relación entre la infección viral de virus papiloma humano y el desarrollo del cáncer cervicuterino. Por tanto, es muy importante considerar eso, que podemos prevenirlo y tomar, como lo dice el GES también, a mujeres en edades de 9 y 13 años para la vacunación precoz y evitar que desarrollen después de una década un cáncer de cuello uterino. ¿La vacuna contra el papiloma humano es por 100% efectiva contra este tipo de cáncer? Es altamente efectiva, sobre todo para las principales cepas 16 y 18, que son las más conocidas, y es algo que está al acceso de la población en Chile. Y sobre el cáncer de mama, cuando es detectado a tiempo, ¿también tiene un mejor tratamiento y un mejor diagnóstico en cuanto a la mortalidad? Sin duda, el tamizaje del cáncer de mama a través de la mamografía y el ultrasonido es muy importante, al mismo tiempo que sea importante la consulta con el especialista y el interrogatorio. El mayor porcentaje de pacientes que tienen cáncer de mama es de origen esporádico, o sea que hay un conjunto de factores ambientales que gatillan la enfermedad propios de la persona, y un 10 a 15% son de origen hereditario genético. Detectar a esos pacientes que tienen cánceres hereditarios es parte del interrogatorio que tiene que hacer el oncólogo médico al paciente, ¿cierto?, en la historia familiar. Esos pacientes, evidentemente, mientras más precoces se diagnostiquen, va a ser mejor para su futuro y su sobrevida y al mismo tiempo para su familia. En el caso de los cánceres esporádicos, lo mismo. Ahora, todos los screening y métodos de tamizaje no son perfectos. En general, hay formas de presentación de estas enfermedades que son más agresivas que otras. Lo que está claro, sí, es que la mamografía y el ultrasonido, sobre todo la mamografía en pacientes que deben hacérselos por edad, es más posible que haciéndolo en forma precoz, cuando está dada la recomendación, logremos, ¿cierto?, detectar este tipo de enfermedades, ¿cierto?, en el momento preciso, cuando no han generado metástasis. Revisemos también cuáles son los cánceres con mayor letalidad en nuestro país. En ambos sexos se da mayoritariamente por cáncer de pulmón, y es lo que hablábamos, que también es el que más se puede prevenir por causa principalmente del tabaquismo, ¿no? Así es. A ver, marca registrada en la causa efecto de tabaco y pulmón. Efectivamente, sobre el 80% de estos pacientes que tienen alta carga durante años tienen un mayor riesgo de hacer un cáncer de pulmón. Igual existe el cáncer de pulmón en no fumadores. Es un factor menos frecuente, pero también existe. Ahora, en cuanto a la detección en cáncer de pulmón, ¿genera sintomatología? Buena pregunta. Lamentablemente en estadios precoces es bastante engañosa esta enfermedad. La mayoría de las veces nosotros la pesquisamos en estadios avanzados, cuando ya la enfermedad se ha diseminado. Y es algo lamentable porque efectivamente se ha tratado de avanzar en el método de screening, en métodos de screening como por ejemplo el escáner,
tratando de mejorar la sobrevida de los pacientes. Si bien es cierto, se ha avanzado, no es un screening perfecto. Ahora, yo creo que lo principal acá es el trabajo entre los distintos grupos de médicos especialistas, como por ejemplo los broncopulmonares, que trabajan en la atención también primaria, los médicos generales, en la sospecha y detección precoz, sobre todo en los pacientes que tienen más riesgo, o sea, los pacientes de alto riesgo que tienen mucha carga de cigarrillo encima, o pacientes, por ejemplo, en Chile, en Antofagasta, que tienen más riesgo de exposiciones a algunos tóxicos, como por ejemplo arsénico. Revisemos nuevamente los cánceres más letales, porque además del pulmón, que es la principal causa de cáncer, de muerte por cáncer en nuestro país, tenemos los principales tipos de cáncer. Bueno, revisemos los factores de riesgo, que como veíamos, los principales, porque todos estos cánceres que revisamos, que son los principales en nuestro país, no son muy distintos y tienen distintos factores de riesgo, pero pareciera que estos son los principales de acuerdo a los tipos de cáncer que más se dan. Es súper relevante hablar de esto porque es lo que la mayoría de las veces los pacientes preguntan en las consultas. Hay factores de riesgo modificables y no modificables. Yo no puedo modificar tener un síndrome hereditario, por ejemplo, que es lo menos frecuente, y que yo herede de mi familia o de mis padres una condición que me ponga en riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer. Claro. ¿Cierto? Pero hay factores que se pueden modificar. Efectivamente, dentro de los más conocidos es el tabaquismo. El tabaquismo sin duda es una de las principales causas no solamente de cáncer de pulmón, sino que de otros tipos de cáncer como por ejemplo cáncer de cabeza y cuello o cáncer de vejiga. Es una condición modificable, por tanto es fundamental trabajar en ese aspecto, sobre todo en la atención primaria. Claro. Veíamos también que el ejercicio y una dieta saludable también pareciera ser bien bueno para todos. Yo creo que salió la diapositiva, pero que era súper ilustrativa. El sobrepeso, el consumo de alcohol, son condiciones muy importantes. Fíjate que el sobrepeso y la obesidad son uno de los principales factores de riesgo de cáncer en general, dominante en algunas enfermedades como por ejemplo cáncer de mama. ¿Ya? Lo interesante de esto es que esto ha ido en aumento y por tanto hay alguna relación entre esto y algún desarrollo de algunas neoplasias. Lo importante también es que la gente considere que el controlar la obesidad y el sobrepeso no solamente les va a disminuir el riesgo de tener cáncer, sino que también va a controlar el riesgo de otras enfermedades que también podrían estar asociadas, como por ejemplo diabetes, ¿cierto? Infarto, enfermedades cardiovasculares. Y el sedentarismo se recomienda en general, ¿cierto? Los pacientes que tienen 30 minutos de actividad física por lo menos diaria es ideal. El alcohol le hace que no es solamente causa de cáncer de hígado, ¿ya? Sino que está relacionado con muchos cánceres como por ejemplo esófago, gástrico, mama incluso, colorectal. La radiación solar, ¿para qué decir respecto al melanoma maligno? Piel, claro. El cáncer de piel, por tanto, también es uno de los más dañinos. Y la contaminación ambiental, que lógicamente es algo que está muy estudiado. Hay datos en Chile y, como lo comenté anteriormente, hay zonas de riesgo, de mayor riesgo, específicamente en el norte. Por las mineras. Por las mineras y el cáncer de pulmón. Veamos también cuáles son los principales cánceres de mortalidad, porque eso no alcanzamos a revisarlo. Que teníamos, que hablábamos del cáncer de pulmón, pero también tenemos el de estómago. ¿Y qué tan el pronóstico de vida? Si yo detecto a tiempo un cáncer de estómago, ¿qué...? Mira, el cáncer de estómago, al igual que el cáncer de pulmón, se parece mucho en la letalidad y la agresividad de la presentación. Lamentablemente son enfermedades de... ¿Cuando uno presenta síntomas ya está muy avanzado? Sí, a eso iba. Lamentablemente cuando uno recibe al paciente y cuenta su historia de que llegó con una endoscopía que se hizo en algún lugar o tiene síntomas, como por ejemplo dolor abdominal, que es un síntoma muy sensible, vómitos o problemas al deglutir los alimentos o baja de peso, simplemente como lo conocemos como síndrome consuntivo, la mayoría de las veces cuando uno va a hacer la endoscopía y el escáner, estas enfermedades están avanzadas. Por tanto, la pesquisa precoz, el interrogatorio precoz, estas historias como de colon irritable o pacientes que han policonsultado por dolor abdominal, independiente de la edad en Chile, debe ser tomado por el clínico, por el médico en este caso, con bastante seriedad y seguir a esos pacientes y controlarlos y tomar la actitud precoz de hacer una endoscopía digestiva alta, ¿ya? Entonces, en ese sentido es muy importante considerarlo. La próstata es algo que está bien trabajado en Chile, el GS es bastante ordenado. Se hacen los exámenes todos los años. Claro, en general existe como una disciplina por parte de los hombres a partir de los 50 años. El cáncer de colon igual es alguna enfermedad que ha aumentado su incidencia. Por suerte tenemos una buena escuela de gastroenterología en Chile, los médicos gastroenterólogos en general y cirujanos digestivos están bien entrenados en los hospitales para hacer pesquisas precoces y tamizajes a través de la colonoscopía larga. Y el cáncer de páncreas es una enfermedad un poco más rara, un poco menos frecuente, pero igual de letal. Un capítulo entero esta enfermedad, pero probablemente el mensaje a las enfermedades del tubo digestivo es la consulta precoz y por parte del clínico el seguimiento precoz y oportuno para poder sospecharlo de buena forma.
Doctor, hablemos ahora de tratamientos. Perfecto. ¿Son los mismos tratamientos dependiendo del tipo de cáncer o dependen más que nada de la fase en la que se ha detectado? Mira, las dos cosas. Las dos cosas. Primero, decir que el tratamiento del cáncer y el manejo y el abordaje de esta enfermedad es un tratamiento multidisciplinario. Trabajamos los oncólogos médicos, ¿cierto?, junto con los cirujanos oncológicos que operan los tumores, los radioterapeutas que irradian los tumores y un equipo multidisciplinario que incluye a los anatomopatólogos, que son los que informan la biopsia y dicen el nombre del tumor, y también otros equipos como radiólogos y médicos paliativistas. Por tanto, la combinación de estos tratamientos va a depender obviamente primero del diagnóstico, del tipo de tumor, del tipo de cáncer y la etapa, evidentemente. La mayoría de las veces cuando hacemos tratamientos con intención curativa, la mayoría de las veces, sobre todo en tumores del tubo digestivo o cáncer de mama, los tratamientos son multidisciplinarios o secuenciales. Depende caso a caso. Ahora, desde el punto de vista de lo que yo me dedico, que es la oncología médica, que es hacer el diagnóstico, diagnóstico y aplicar drogas cuando corresponde, hemos avanzado harto en los últimos, yo te diría, 10 años respecto del el uso de los tratamientos oncológicos, específicamente lo más conocido como la quimioterapia. Han aparecido en la última década otros tipos de tratamientos un poco más personalizados, que van por dos vertientes principalmente. La quimioterapia, que es la más conocida, es la que bombardea la célula en forma directa, detiene el ciclo celular, que es la división de esta célula maligna, de una forma directa. Estos otros mecanismos que se han descubierto son un tanto personalizados. Por ejemplo, el identificar una mutación específica y usar moléculas orales que bloquean esa mutación dominante, generadora de esta enfermedad, como por ejemplo en el cáncer de pulmón. Y la otra vertiente es la modulación del sistema inmunológico a través de la forma en que, a través de medicamentos, se logra amplificar la respuesta inmunológica para que el organismo propiamente tal detecte el tumor maligno como algo extraño, algo malo, y lo elimine directamente a través de un mecanismo de respuesta inmune. Doctor, vamos a ir a una pausa comercial y de inmediato... El especialista responde. Y ya estamos de vuelta aquí en El Especialista Responde, que estamos hablando hoy día de los principales tipos de cáncer, ya que el cáncer es la segunda causa de muerte principal en nuestro país. Para eso nos acompaña hoy día el doctor Ricardo Silva, oncólogo médico de la Clínica Universidad de los Andes. Doctor, antes de la pausa estábamos hablando de los principales tratamientos contra el cáncer. Me decía que no es lo mismo la fase que el tipo de cáncer, a veces hay tratamientos combinados y nos habíamos quedado hablando justamente de ¿cómo son los tratamientos de quimioterapia, que ya no es tan invasivo como era antes? Efectivamente, yo creo que es importante hablar de eso por la información que hay ¿cierto? Que lee la gente. La quimioterapia sigue siendo importante desde el punto de vista como tratamiento, como pilar en el tratamiento de muchos tumores malignos, ¿ya? Efectivamente hay una historia de la quimioterapia que se conoce, ¿cierto?, en la población general, que sería obviamente muy tóxica, por obviamente el mecanismo que usa, que es romper esta célula maligna dirigidamente y eliminarla. Esto genera una bomba, ¿cierto?, una especie de explosión que muchas veces genera daños de tejidos normales, pero fíjate que el último tiempo, los últimos, diría, 20 años, se ha generado, ¿cierto?, un perfeccionamiento en la aplicación de las quimioterapias, sobre todo en el mejor acondicionamiento, en las mejores premedicaciones. Hoy día la quimioterapia, por ejemplo, sigue siendo un tratamiento vital e importante en cáncer de mama. Por tanto, eso no quita de que sea menos importante por la aparición en la última década de nuevas moléculas y que tiene que ver con el mejor entendimiento de esta enfermedad y hemos ido conociendo de que dentro muchas veces de la palabra cáncer existen muchas enfermedades y dentro, por ejemplo, de cáncer de pulmón, por ejemplo, muchas familias de cáncer de pulmón y así probablemente vamos a seguir caminando. Entonces, cuando uno habla del futuro, el futuro va hacia probablemente la medicina personalizada, que es... existen moléculas hoy día que son capaces de bloquear ciertas mutaciones específicas en algunos tipos de cánceres y de esa forma mejorar la expectativa de vida y ser un tratamiento real, como ente único causa-efecto. Pero lo último que te dije tiene que ver un poco con el conocimiento de la inmunoterapia, que fue la causa del último premio Nobel de medicina, que es tratar de entender cuál es la relación entre la célula maligna y el sistema inmunológico, porque habitualmente la célula maligna se solapa, se esconde del sistema inmunológico, entonces el sistema inmunológico no lo reconoce. Se descubrieron estas proteínas checkpoint, muchas, es más complicado de lo que te puedo decir ahora, pero se descubrieron algunas de esas señales que logran bloquear eso y que el sistema inmunológico sea capaz de reconocer a la célula maligna. Por tanto, en esos casos se logra montar una respuesta inmunológica que logra ir a atacar el cáncer. Lo interesante de esto, y en relación a la última pregunta que tiene que ver con el tema de cuáles son las características de los tratamientos en el futuro, probablemente enfocados en lograr un control óptimo, sobre todo en las enfermedades avanzadas, lograr controlar la enfermedad, pero también a costa de
no toxicidades. Y una de las características que tiene la inmunoterapia es que es muy bien tolerada. Y lo otro interesante, que probablemente lo van a determinar los seguimientos de los estudios de los pacientes con inmunoterapia en el futuro, es que parece ser que los pacientes que logran responder a la inmunoterapia logran respuestas sostenidas en el tiempo. Entonces, eso es bastante relevante para el futuro de nuestros pacientes. Claro. Entonces, el diagnóstico más o menos personalizado sería lo ideal en estos tipos de tratamientos. Sí. Doctor, lo voy a invitar ahora a ver preguntas que nos han llegado a través de las redes sociales. Flip dice, ¿el cono irritable puede pasar a cáncer? Es una interesante pregunta. No. La palabra, como lo conocemos nosotros la población general, cono irritable es esta patología de colopatía funcional, que son pacientes que los gastroenterólogos ven a diario y que cuentan una historia de más o menos un año de evolución de distensión, dispepsia, reflujo, etc. Lo preocupante de esto, primero, no produce cáncer. Lo segundo, lo interesante de esta pregunta es que no puede ser que un médico se le pase un cono irritable que es cáncer. Claro. ¿Ya? Y en ese sentido, el interrogatorio, el control, el seguimiento, el examen físico, la edad del paciente y los factores de riesgo que pueda tener son determinantes para, ¿cierto?, poder separar o diferenciar lo que es una colopatía funcional, que se puede tratar simplemente con una dieta o con algunos medicamentos de síntomas, versus diagnosticar, por ejemplo, un cáncer gástrico o un cáncer de colon. Muy bien. Vamos por más preguntas. No. Entonces, hablábamos de los tratamientos. ¿Qué pasa en los casos de cirugías? ¿Siempre es recomendable la cirugía? Es que la cirugía forma parte importante de la mayoría de los tratamientos con intención curativa de la mayoría de los cánceres. Así que, en realidad, la forma y el approach que va a tener el tratamiento quirúrgico, en qué secuencia va, si va de entrada o va luego de una quimioterapia, lo define obviamente de acuerdo al tipo de tumor. Por ejemplo, el cáncer de mama hoy día existen distintas estrategias de tratamiento para abordar un cáncer de mama con intención curativa. A veces damos quimioterapia antes de operar al paciente, ¿cierto? Y otras veces operamos de entrada. Eso depende un poco de muchas otras cosas que tienen que ver con las características moleculares de la enfermedad y el subtipo del cáncer de mama. Doctor, hablando del cáncer en general, porque vemos que habían varios tipos de cáncer que son los principales en nuestro país, ¿hay señales comunes en las que tenemos que estar alerta como población? Las señales comunes son hacerse de alguna u otra forma cargo como población general y como país de que este es un problema de salud pública y que muchos de los factores de riesgo que tenemos enfrente y que conviven con los ciudadanos día a día son modificables. Yo creo que es más sencillo de lo que se cree, porque evidentemente nos sacamos mucho con crecer en tecnología o en capitales humanos en los hospitales si no somos capaces de detener esto antes de que el paciente llegue siendo una enfermedad avanzada. Por tanto, la pesquisa obviamente depende de ambos polos, de tanto la parte de salud como también de los pacientes. Pacientes que tienen antecedentes familiares directos de algún tipo de cáncer, paciente que es un gran fumador, paciente que tiene una obesidad mórbida, un sobrepeso, paciente que no hace actividad física, son pacientes que deben controlarse precozmente. Y lo otro importante, que no lo comentamos, pero es muy relevante, fuera de todos estos factores de riesgo ambientales, ¿cierto?, y a veces genéticos, una cosa importante es la edad. A medida que aumentamos en edad tenemos más riesgo. Por tanto, el ser obeso quizás a los 20 años no tiene la misma importancia que ser obeso a los 40 o 50 años. Por tanto, en ese sentido hay que tratar de jugársela por una mayor educación desde el punto de vista de gobierno. Sí. Doctor, con esto nosotros llegamos al final de nuestro programa. Le queremos agradecer por haber estado aquí con nosotros. Pero antes los vamos a invitar a todos ustedes a visitar nuestro sitio web 24horas.cl porque hemos preparado un completo informe con datos que revelan cuál es la realidad del cáncer en nuestro país, los tipos más comunes, además de recomendaciones para educar a la población sobre esta patología y así reducir los factores de riesgo y prevenir su aparición. Para más información visite nuestro sitio web 24horas.cl. Doctor, muchas gracias por venir, por estar acá y nosotros nos vemos.